Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un programa espectacular que vamos a tener en el día de hoy. Aunque llevemos unos minutos de retraso, pero al final, pues un poco, tanto nuestro invitado como yo mismo, pues estamos que no paramos y justo ahora estábamos terminando de hacer las comprobaciones oportunas y todo lo que hay que preparar para que ustedes vean y disfruten del programa de hoy. Así que sin dilatarnos más, y con 9 minutitos de retraso, como digo, pues aquí estamos. Y como digo, hoy es un programa muy especial porque el protagonista que tenemos con nosotros así lo merece y ahora le conoceremos, ahora disfrutaremos de sus palabras que tiene bastante que contarnos y con esto pues quiero agradecerles a todos los que se pasen por este canal, tanto en el vídeo en directo como después en diferido. Quiero agradecerles el apoyo que está recibiendo el canal, esos fans y esos seguidores incondicionales que al final hacen que cada día esto crezca un poquito más y todo esto es gracias a vosotros. Así que sin más dilación y sin más problemas y sin más historias, Josep Monge, bienvenido. Por fin hemos podido hacer el vídeo, que ahora ya contaremos la anécdota de por qué hemos tenido que retrasarlo. Pero lo dicho, bienvenido a Trata de Arrancarlo, bienvenido a tu casa y espero que esta tu primera experiencia en directo sea lo más divertida posible y sobre todo que quieras volver cuando termine el programa. Gracias, David. Un placer estar con vosotros. La verdad que tenemos hoy con nosotros un protagonista que nos va a traer datos, sobre todo de cómo funciona la moto en lo que respecta a la puesta a punto, pero también, como bien indica el nombre del programa, repasaremos lo que ha pasado en este Gran Premio de Estados Unidos de Austin en Texas, en este circuito de COTA, que ha sido un fin de semana espectacular de carreras, como lo suele ser, lo está siendo lo habitual en estas últimas temporadas. Y antes de meternos en materia y antes de empezar con el programa como tal, agradecer a todas las personas que nos apoyan, a todos nuestros colaboradores, como son Amatriain Basi, la marca de Dani Amatriain, que además le mandamos un abrazo enorme, que ha sido el culpable de tenernos hoy aquí a los dos en este programa. Ya saben, su libro Mi vida de 300 a 0 kilómetros por hora y esa cruda historia de cómo pasó de estar en lo más alto debido al consumo de sustancias, debido a la adicción por las drogas, pues a pasarlo bastante mal y hoy en día, como bien saben, una vez recuperadas esos problemas de adicciones, pues se dedica en su fase terapéutica a ayudar a personas que están pasando por ese mismo trámite. Así que si quieren disfrutar de una buena lectura, su libro Mi vida de 300 a 0 kilómetros por hora, si quieren disfrutar y pasar un buen momento leyendo y recopilando información del mundo de la moto, pues es su libro. También, si son moteros, si montan en moto y quieren tener un casco de la marca NZI con la colaboración con Amatriain Basi, pues también tienen sus diseños de casco. Y si quieren una camiseta como la que llevo yo en el día de hoy, una gorra, una bolsa, pues se pueden poner en contacto con Dani Amatriain, tanto en redes sociales como en su página web, Dani Amatriain Vila y daniamatriainvila.com, y ahí pueden tener toda la información que necesiten y el propio Dani se la proporcionará. También agradecemos una vez más a Sports Communication School por acompañarnos en esta aventura y si a la vez que yo, o como yo he hecho, queréis continuar con vuestra formación como comunicadores o empezar con ella, podéis contar con Sport Communication School, tanto motorsport como otro tipo de deportes, fútbol, baloncesto, y contar con los mejores formadores a nivel actual, los que más activos están, tanto en la televisión como en redes sociales, en YouTube, como puede ser Nico Abad, Mela Chércoles, en fin, pues una infinidad de periodistas y de comunicadores que están a día de hoy enseñando en Sport Communication School. Y por último, los últimos en añadirse a este proyecto, la revista Pilot and Person de Antonio Burgueño, en la que pueden conocer a todo tipo de personalidades del mundo del motor, María Herrera, Cristina Gutiérrez, Petra Carrasco, en fin, pues infinidad de personalidades del mundo del motor que pueden disfrutar tanto en sus redes sociales como en su página web y en su canal de YouTube. Y una vez hechas las presentaciones de los colaboradores, Josep, quiero que te presentes tú.
Porque sí, muy bien, muy bonito. Hemos dicho que has venido del Gran Premio de las Américas, pero ¿quién es Josep Monge? Bueno, yo soy un expiloto retirado desde el 2014. Actualmente trabajo en Galfer como responsable técnico del departamento de Racing y asesor de, bueno, técnico de pista en los grandes premios en la categoría de Moto 2 y Moto 3. y, mm, y me ha dicho un pajarito, que te preguntara por esa historia tuya como piloto. Cuéntanos un poco, recopílanos así. Extiéndete lo que quieras. Te iba a decir brevemente, pero no. Extiéndete lo que quieras porque lo que queremos antes de ponernos a hablar es conocer a la persona que tenemos al otro lado de la pantalla y aparte que luego te diré alguien que ha corrido contigo y que espero que esté viendo el programa. Bueno, yo empecé corriendo el Campeonato de Cataluña de Supermotard y así estuve corriendo. Bueno, de hecho empecé a correr tarde, ¿no? Porque en aquella época, con 16 años, aunque parecía una edad buena, hoy en día ya eres bastante mayor, ¿no? Entonces corrí 3 años, 4 años campeonatos de Cataluña en Supermotar, alguna carrerita más de enduro, de motocross, todo lo que podía, y hasta el 99, en 2000, 99 que empecé a correr la Copa Aprilia 2,5, y a partir de ahí empecé a aventurarme en lo que era la velocidad, ¿vale? Probar suerte, como el que dice. La suerte o buena, la buena suerte es que hice quinto ese año en la Copa Aprilia y claro, esto planteaba pues el seguir corriendo, ¿no? Y el siguiente año empezamos a correr en Super Sport, ahí estuvimos un par de años, no acabo de ir muy bien hasta que pasé a las motos grandes de Fórmula Extreme, que era de la época del Superbike, Ujú. y bueno, cuando con una moto grande me defendía mejor, enseguida conseguí resultados a nivel nacional y nada, estuve trabajando con varios equipos hasta el 2005, que empecé a trabajar como piloto de pruebas de Michelin en Clermont-Ferrand, en Francia, en la sede de piloto de pruebas de MotoGP, que era en aquel momento. Y digamos que estuve desviando el tema del Campeonato de España de velocidad, fui pasándolo más a la Endurance y, bueno, a mi faceta de piloto de pruebas que me ocupaba muchísimos días al año. Y me hacía ir en moto muchísimo y al final es lo que me hacía feliz. Sí, y me parece súper curiosa esta figura que nos comentas de piloto de pruebas de Michelin. Cuéntanos un Sí. poco en qué consiste este trabajo, porque, y más ahora que los neumáticos están en boca de todos, ¿en qué se va el tiempo de un probador? Porque supongo que en este caso Michelin te diría, mira, pues tenemos este tipo de compuestos, tenemos estas características de las ruedas, queremos que pruebes esta parte, pues no sé, una curva lenta, vamos a probar este paso por curva, o cómo funciona un poquito el tema de probador de neumáticos. Bueno, en aquella época aquí había que tener en cuenta que el campeonato era abierto, ¿sabes? Luchaban Michelin, Bridgestone, y sí que es verdad que había mucha competencia entre ellos. Entonces fue justo el comienzo de Bridgestone cuando empezaba a hacer podiums Capirossi con la Ducati y demás, que bueno, había una batalla entonces entre marcas importante. Entonces esto lo que hacía era que Michelin, bueno, tenía un equipo de pruebas. Inicialmente lo lideraba los hermanos Sarrón, Dominique y Christian Sarrón, que empecé a trabajar para ellos. Luego crearon una estructura propia. Entonces nosotros lo que hacíamos es ir básicamente durante los grandes premios, íbamos unos 15 días o 3 semanas antes al circuito donde se disputaba el Gran Premio para hacer una criba de neumáticos. Ellos seleccionaban la goma que iban a preparar para de cara a la carrera y en eso consistía, ¿no? Sobre todo había mucha competencia porque, repito, era el momento en que había la lucha entre Bridgestone y Michelin. Luego, en ese momento había mucha intensidad de pruebas. Probamos unos 80 días al año Wow. en total. Sí, íbamos a Almería muy a menudo y después en el calendario de Europa, los circuitos, que como te he dicho antes, 3 semanas antes del Gran Premio. Y luego incluso rodamos en Laguna Seca, en Indianápolis y algunos circuitos de fuera. Sí, siempre preparando de cara a la siguiente carrera.
qué maravilla el circuito de Laguna Seca y cómo lo echo de menos en el Mundial de Sí, MotoGP. La verdad que hemos visto auténticos carrerones en este circuito. sí, Y tú dentro desde luego. de todos los circuitos donde has estado, donde has probado tanto ruedas, neumáticos como motos, ¿con cuál te quedarías? A mí el que más me impresionó en su día fue Mugello. ¿Mm? Mugello, sí, porque es un circuito con mucho desnivel entre dos montañas. No estamos acostumbrados aquí en España a esas subidas tan rápidas y esas bajadas tan rápidas. Es uno de los que me costó más. Me costó más porque a nivel de cuando sabes a rodar, compartía pista con ex pilotos del Mundial de 2,5, que eran compañeros míos de pruebas, Ajá. y ahí lo notaba. Eran circuitos donde mis compañeros habían corrido 4 o 5 grandes premios y yo no lo conocía. Entonces me impresionaba mucho el primer día cuando me ponía a rueda de ellos para aprenderme el circuito, pues la velocidad cómo se gira en según qué partes es brutal. Las sensaciones no son comparables con circuitos que hay aquí en España, la verdad. Claro, porque muchos inconscientes, en los que me incluyo, dices Mugello y piensas, claro, esa enorme recta de un Sí, kilómetro eterna. y se corta la mitad y la primera vuelta que pasé corté porque no sabía que había al otro lado y seguía media recta todavía, ¿sabes? Son anécdotas que quedan ahí en el recuerdo grabadas. Y Breno también es un circuito que impresiona mucho, el circuito de Breno. También mucho desnivel, Eh, ¿no? En Breno, porque esa sí, parte Breno de también. bajada. Sí, es muy ancho, es una pista muy ancha en la que es uno de los circuitos que no hay que aprovechar toda la pista porque acabas perdiendo tiempo. Y es un circuito donde has de ir así, bueno, de ver una línea que tiene que ser la más recta posible. Es un circuito complicado de gestionar, Sí, también para los que estamos habituados a rodar aquí en España. sí, la verdad que es un trabajo curioso el de Sí, probador de neumáticos y al final pues eso te da la posibilidad, sobre todo en esa época maravillosa donde había sí, test, barra libre de test, no como ahora, sí, que ahora no hay apenas, pero oye, pues bastante curioso y ya simplemente hablar de esa etapa tuya yo creo que nos daría para rellenar horas y horas de programa y de contenido, pero sí, hoy no es el día, hoy venimos un poquito más a centrar el tiro, pero bueno, para que la gente te conozca, para que se haga una idea de quién nos está contando todo lo que nos vas a contar hoy, pues yo creo que son pinceladas así que incluso a la gente la ha podido dejar con ganas de más y que yo ahí te lanzo ya la caña, sí. no Hay tardo más muchas para... anécdotas de compartir pista con pilotos ilustres y momentos divertidos y alguno tenso también que otro. Muy Yo divertido. a la gente le suele gustar lo tenso un poquito, pero ya te digo, yo Sí, esta nos la guardamos para más adelante. perfecto. Y ya un poco, pues aprovecho que ya hemos roto el hielo y decir que toda la gente que nos esté viendo nos puede dejar en la caja de comentarios de YouTube sus preguntas para Josep, sus inquietudes, todo lo que quieran comentarnos. Se pueden suscribir al canal, que como digo, cada día el canal es más grande gracias a vosotros. Y ya he hecho un poquito las presentaciones. Nos has comentado que trabajas en Galfer en el departamento de competición. Sí, Exactamente cuál es tu función y cuál es tu trabajo a día de hoy en Galfer. bueno, normalmente lo que se suele hacer por fases del año es, durante los primeros 2 meses del año, hay una previsión de cada equipo que patrocinamos. Entonces yo me encargo de hacer un seguimiento del material que se va a servir, bueno, previsiones de pastillas, discos, por equipos. Es bastante entretenido, ¿no? Porque cuando acabas un campeonato, el Mundial de Moto 2 y Moto 3, enseguida empalmas con el FinCEP, el SBK, la Rookies Cup, que también estamos, y la Asia Talent Cup, que esto nos genera muchísimo trabajo logístico dentro de la empresa. Claro, porque ahí nos has hecho un resumen breve, pero eso se resume en casi todas las competiciones a nivel mundial y a nivel incluso nacional aquí en España. Sí, bueno, estamos en el territorio español, estamos en el FinCEP y el SBK en todas las principales competiciones. De hecho, el año pasado conseguimos muy buenos resultados en todas las categorías, ganándolo casi todo hay que decirlo, primeros y segundos en muchas categorías. Hicimos un gran trabajo
de selección de equipos y nos dio un fruto muy bueno. Y nada, es que el tema es que realmente lo que no hay es descanso, ¿no? Parece, acabas justamente un campeonato, lo sirves todo y empiezan a ponerse en contacto contigo los otros equipos del campeonato del FinCEP y luego a su vez el SBK y demás obligaciones que tenemos los que nos encargamos de todo el asesoramiento técnico de carreras, que hay muchísimas demandas de material, de consultas, etc. Claro, porque estamos hablando que la puesta a punto en categorías como Moto 2 o Moto 3 es fundamental, pero es que esto lo podemos extrapolar a cualquier otra categoría de la velocidad, tanto motociclismo como automovilismo, que al final creo que vuestro trabajo y vuestra coordinación con los equipos necesita de una precisión bastante grande. Sí, tenemos una conexión muy buena con todos los equipos. En Moto 2, bueno, el tema es que hay diferentes materiales. Últimamente hay algo que ha cambiado bastante en los últimos años, es el cambiar el diámetro del disco en función de los circuitos para ganar más agilidad o menos agilidad en la moto. Al final, los frenos acaparan más parámetros, que no solo es parar la moto en sí, sino están buscando un compromiso, ¿no?, entre la agilidad y la eficacia de la frenada. Es un poco complejo, ¿no? Porque antiguamente tú rodabas con unos discos todo el año y ahora mismo hay circuitos donde hay una solicitación de frenada mayor y hay otros donde no hay tanta solicitación y ya eh, vas primando por la agilidad, ofreciendo al equipo también la posibilidad de montar unos discos diferentes y más pequeños, ganando agilidad, en fin. Hay más parámetros, ya no es solo la frenada en sí. Claro, y este circuito de Cota en Austin, respecto a la frenada, podemos decir que es uno de los que exige bastante a los frenos. Es exigente porque hay frenadas importantes, pero si te fijas, hay mucho espacio entre ellas para refrigerar. Que eso es algo que, digamos, en un circuito como Austin es un circuito catalogado de nivel medio, ¿vale? Más o menos. Nivel medio Austin. Digamos, si te fijas en el trazado del circuito, realmente es final de recta donde se tira de frenos fuerte, luego todo lo demás es enlazado hasta una recta larga que hay detrás del circuito, que ahí sí que al final de recta se frena muy fuerte, pero luego realmente la siguiente frenada fuerte es la entrada a meta prácticamente. O sea, es espectacular el circuito, visualmente parece que tiene mucho de freno, pero realmente hay mucha refrigeración entre curva y curva y no es un circuito realmente que nos preocupe. Bueno, pues entonces lo ponemos en la segunda categoría dentro de tres posibles, de Exacto, es preocupantes, justo. muy exigentes ahí, los Sí, normales y luego los poco exigentes. sí. Y ya aprovechando que te tengo aquí, te tengo que preguntar, ¿cómo es el vivir un gran premio como es el Mundial de MotoGP desde dentro, teniendo en cuenta la importancia del material que vosotros tenéis y que vosotros suministráis? Porque como aficionado al motor puedes decir, sí, qué bien, qué guay, qué bonito, qué divertido el ir a un gran premio, vivirlo desde dentro y disfrutar. Pero creo que toda la gente que está dentro del mundo de MotoGP trabajando en el Mundial, pues al final no es disfrute, es literalmente tu momento de trabajo y tienes que estar ahí serio y quizá la percepción de mucha gente cambie cuando dices, no, es que voy a trabajar en vez de a disfrutar de las motos, aunque también hay su parte de disfrute como es dedicarte a a lo que te gusta, pero ¿cómo es el vivir esto desde dentro? Bueno, desde luego que sí que es verdad que desde fuera das una sensación de que vas a las carreras, qué divertido, oye, qué guapo es MotoGP, ¿no? Pero realmente lo que hay detrás de mi trabajo son muchas horas en fábrica preparando los siguientes eventos, sobre todo a nivel de material, que no falle nada que no falte nada, sobre todo para ningún equipo. Preocuparte con antelación de que todas las previsiones de cada equipo concreto están hechas y realmente luego cuando llegas allí, yo es que llevo desde el Mundial
bueno, corriendo desde hace 25 años o más, y del Mundial llevaré desde 2013, ¿no? Ya casi son más de 10 años. Entonces sí que es verdad que para mí es una rutina habitual el llegar el jueves sobre el mediodía, visitar a todos los equipos uno por uno, preguntar que todo esté correcto, si hace falta algo para el día siguiente, para la primera tanda, si tiene alguna duda en qué material montar o qué no. Y en principio lo tengo bastante asimilado, ¿no? Es como son fases de trabajo. El jueves te pasas por los 5 equipos que tenemos y enseguida, si hay alguna cosa que hacer del anterior gran premio, se soluciona durante ese mismo jueves con herramientas, con material que tengo allí suficiente como para modificar cualquier tipo de disco de freno, que es al final lo que más hacemos. Y realmente es algo que para mí está para mí es una rutina muy básica, ¿no? Y una vez que empieza el Gran Premio ya ves, la tensión es general, tú estás allí normalmente, no quieres estar en primera línea, estás a un lado, pero sin perder el control, que es de lo que se trata, ¿no? Y luego empiezan las tandas y si no hay incidencias, la verdad es que suele ir todo bastante rodado. A ver, yo creo que en definitiva lo mejor que os puede pasar a vosotros es que no tengáis mucho trabajo durante un fin de semana, que eso querrá decir que la cosa ha ido bien, que no ha habido contratiempos, que habéis dado con el kit de la cuestión en un primer momento con pequeñas modificaciones, pero que todo en lo que vuestro trabajo respecta ha estado fetén. Sí, bueno, por ejemplo, en Moto 3 tenemos tres medidas de discos que se utilizan. Hay una que se utiliza habitualmente en casi todos los circuitos, de las tres que tenemos. Eh, Básicamente, una vez con el equipo comentas qué medida se va a utilizar durante el fin de semana. Luego ya en el caso de Moto 3 tenemos unas pastillas que funcionan súper bien. Llevo unos 5 años con un material de primerísima fila que no Ujú. suelen dar problemas de ningún tipo. Muy esporádicamente, pero no es el... Si suelen ser los problemas son por falta de rodar los frenos como toca, salir fuerte y empezar a frenar de inicio y recalentar todo el sistema de pastillas. Es lo máximo con lo que me encuentro en Moto 3. Y en Moto 2 sí que es un poquito más exigente a nivel de medidas de diámetro, pero realmente también lo tenemos bastante claro. Tenemos tres medidas que utilizamos, realmente hay dos que se utilizan más con dos grosores diferentes. Entonces, una vez aclaras qué tipo de disco va a montar cada equipo, que suele ser casi siempre el mismo para todos, ya la faena es lo que tú dices. Cuanto menos problemas mejor, realmente no suelen haber, y si hay alguna incidencia es por alguna caída o de algún tipo así, controlar algún disco y poco más. Y por situarnos un poco ya entrando en cada categoría, has dicho que tenéis actualmente 5 equipos. ¿Qué 5 equipos son? Sí, tenemos a Leopard en Moto 3, tenemos a Boe Motorsport, tenemos a MSI Racing, a Michael Liberty Team, es un equipo inglés, y me dejo alguno ahora mismo, Boe, MSI, Leopard, Snipers, el Team Snipers, es un equipo que lleva muchísimos años en el Mundial. Y luego en Moto 2 tenemos esto es como equipos que patrocinamos. Luego como clientes, que es importante también, tenemos a Honda HRC, a Honda Asia, en la categoría de Moto 3 y Moto 2. Tenemos tenemos también en Moto 2 al equipo MSI, que es el equipo que ganamos el Mundial el año pasado de Moto 2, nada más y nada menos, que fue un éxito rotundo. Eso es con Ayogura que Impresionante. esta temporada está en MotoGP y confirmando lo que Brutal. ya vimos en Moto 2, el gran piloto que es, porque ahora mismo es la Aprilia referencia, el rookie referencia y la sorpresa del mundial. Va sexto en el Mundial de MotoGP, poca broma, delante de todas las Aprilia y detrás de Gian Antonio, Morbidelli, Bagnaia y Márquez, o sea, de los Márquez, o sea, que es increíble lo que está haciendo Ogura este año. Y contando con la descalificación del segundo Gran Premio en Argentina, con el tema de la centralita y demás, que con Sí, una carrera menos está ahí. Así que yo
Para mí está siendo una de las revelaciones, no me lo esperaba. Totalmente. Yo quizá esperaba estas posiciones o esta situación para un Fermín Aldeguer por subirse Correcto. a la Gresini y demás. De todas formas, creo que Fermín poco a poco se va a ir quitando esa presión y poco a poco va a ir remontando, pero la verdad que es innegable que hay que quitarse el sombrero con lo que está haciendo Ogura porque ni mucho menos tiene la moto más competitiva para estar en las posiciones que está, más aún siendo un rookie. Así que, oye, pues si nos ves, ay Ogura, chapó por ti porque estás haciendo un temporadón brutal. Enorme. El año pasado fue brutal lo que hizo en Moto2. Si lo comparas con Fermín Aldeguer, por ejemplo, es un tío muy sólido, acabó el año ganando carreras, ganando el Mundial, también ganando carreras en agua, en seco. O sea, el tío demostró estar muy, muy fuerte. Este año no es no explosividad. Y si lo comparas con Aldeguer, esto le está siendo el camino más, le está haciendo el camino más fácil. Y aunque nos saltemos un poco el guión y aprovechando que estamos hablando de Ogura, se comenta que lo que le han dicho desde Aprilia es: tú montate en la moto, no hagas grandes barbaridades, no sobreactúes, dedícate simplemente a acelerar, frenar, girar y esto entiéndase muy entre comillas, pero no hagas o no intentes hacer grandes actuaciones de superestrella, sino que dedícate a hacer un A, B y C y esto ya te garantiza que vas a estar más o menos en los puestos en los que estás. ¿Esto es verdad o esto es un cuento que ha llegado fuera del paddock? Bueno, yo, como te he comentado en un momento, yo no estoy muy, muy dentro, ¿no?, de lo que viene siendo MotoGP, pero sí que conozco un poco el sistema de Ogura. Es un sistema de un pilotaje, es un tío que pilota muy fino. Si te das cuenta, en la primera carrera parecía que que llevaba años en la categoría. O sea, yo creo que esa finura le condiciona en positivo de cara a conseguir resultados. Es como, bueno, ya lo ves, es un tío pilota muy dulce, y al final parece mentira, pero estas motos es lo que requiere, un Sí, sí, pilotaje total. suave. Total, total, total. Y un poco el anti ese pilotaje es Mark y le hemos visto hacer auténticas locuras y barbaridades con las MotoGP retorciéndose y demás. Y otro que también ahora mismo lo está haciendo es Pedro Acosta con esas frenadas con la KTM que bueno, pues igual no están en su mejor momento, pero bueno, son pilotos un poco más agresivos que hay Ogura. Y por ir recopilando un poco por orden y un poco centrándonos en las categorías que más a mano tienes tú por trabajar con ellos, básicamente, ¿cómo ves o cómo has visto este inicio de mundial en la categoría pequeña de Moto3? Que una temporada más no está dejando indiferente a nadie. Están siendo carreras preciosas de última vuelta, como lo fue el Gran Premio de Argentina, de la última curva, literalmente, en la que Piqueras consiguió meterse por dentro en un hueco que no existía. Y al final vemos a un José Antonio Rueda que está siendo un líder de campeonato sólido, pero Eso. que ni Piqueras ni Pitito Fernández le dejan irse y están bastante cerquita. Así que, ¿qué más podemos pedir a una categoría de motos que tener a muchísimos pilotos en pocos puntos y ver las locuras de carrera que tenemos en Moto3 con muchísimos adelantamientos, pilotos rookies como puede ser Álvaro Carpe que están sacando la cabeza y haciéndolo muy bien? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo has visto? Bueno, lo veo igual que vosotros, ¿no? Yo veo a José Antonio Rueda muy sólido en inicio de campeonato. De hecho, ahora ya en la clasificación general va primero Rueda, segundo Piqueras y va tercero Adrián Fernández. Bertele es uno de los que este año ha dado un salto de calidad importante. Y qué decir de Carpe. Carpe lo conozco de las rookies desde sus comienzos y nos está sorprendiendo a todos. Kelso también es un piloto rapidísimo que este año está siendo muchísimo más sólido que los anteriores. Y luego ya tenemos bueno, pues a los demás que están más separados en puntos, pero que realmente, como fuertes este año, hay unos 5 nombres, ¿no? Yo creo que son Rueda, Piqueras,
Bertele, y luego está Carpe, que bueno, veremos a ver cómo afronta la falta de experiencia. Pero vamos, desde luego que lo que está haciendo este año Carpe está siendo brutal. Y la llegada de Máximo Quiles, que desde en Austin llegó como un elefante, una cacharrería. El tío disputando ahí las frenadas a todo el mundo, muy peleón, normal. Su primera carrera del Mundial oficial. Y la verdad es que él salió muy airoso en Austin. Y La- se dio largo. Dio mucho que hablar también. Sí, sí, la verdad que tenemos bastantes pilotos ahí metidos y algo que comenté en el post de Argentina o en la previa de Argentina, no recuerdo exactamente, con Dani Amatriain, el tema del dominio español en todas las categorías. Y en Moto 3 es bestial la cantidad de pilotos españoles que parece que la bandera española es como un enjambre de avispas que está en la parte alta de la clasificación, pero es que se reparte hasta abajo porque hay muchísimos representantes españoles y sobre todo que lo hacen muy bien. Es que, ¿cómo se vive esto dentro del paddock? Porque se empieza ya a escuchar bueno, que quizá hay demasiados pilotos españoles, pero oye, una medallita para nosotros, que algo estaremos haciendo bien aquí en las etapas de formación para sacar tantísimos pilotos. Desde luego, como bien sabe Dani Amatriain, que fue uno de los pioneros en formando a pilotos de muy jovencitos hasta llevarlos al Mundial. Hoy en día lo que hay en España son unos campeonatos con muchísimo nivel, donde vienen campeonatos, donde vienen pilotos extranjeros, franceses, alemanes, ingleses. El FinCEP es un poco el paso previo al Mundial de Moto 3. Si quieres llegar al Mundial, todo pasa por ganar el FIM o estar delante. Entonces, al final, se nota que se ha hecho un trabajo de 20 años atrás. Bueno, yo corrí la Copa Aprilia y la Copa Aprilia categoría de 50 estaba Jorge Lorenzo, estaban todos los pilotos de MotoGP que luego pasaron, bueno, que luego pasaron al FinCEP y hicieron la escala de los campeonatos ganándolos. Y la verdad es que esto es lo que falta en otros países. Entonces, realmente somos buenos, estamos ahí porque tenemos muchísimas ayudas a nivel de preparación de los pilotos. Claro, porque se puede un poco malinterpretar el tema de las ayudas, pero básicamente las ayudas son la cantidad Sí. de Eh, campeonatos y de gente que está dedicada a la formación de los niños para que exacto. sean grandes pilotos. Aunque bueno, hoy en día ya se preparan como atletas desde el primer momento. Entrenan 3 días a la semana. 3 días a la semana de moto, me refiero a un circuito, en los kartings, apurando las técnicas. Se llegan a un momento de un nivel que cuando ya llegan bueno, de hecho, cuando tú ganas carreras, mira Carpe lo que está haciendo, ¿no? Viene de ganar el FinCEP, viene de ganar la Rookies Cup, y eso te demuestra que una vez sales de allí con la formación necesaria para llegar a la primera carrera, incluso haciendo lo que hizo Acosta en su día, ¿no? Dando la primera carrera del Mundial. Son debuts súper explosivos los que tienen los pilotos españoles, pero ya están más cerca. Claro, y un poco hablando de lo que hizo Pedro Acosta, al final lo que se ha hablado largo y tendido, que durante varios años, varias temporadas, los pilotos están en una moto, aunque en distintas competiciones, en las rookies, tal, pero en una moto más o menos parecida, y eso hace que den el salto al Mundial a Moto 3 ya bastante preparados y a un nivel muy competitivo para poder, pues eso, como estamos hablando de Álvaro Carpe, de Máximo Quiles y del propio Pedro Acosta, de decir, oye, es que a lo mejor te llega un chaval que es rookie, que tiene 17 años y que puede ser uno de los favoritos para ganar el Mundial esta temporada porque no se va a quitar del grupo de cabeza y no le tiene nada que envidiar a los veteranos de la categoría. Así que creo que este es el fruto del trabajo y un poco los resultados que se están viendo de estas preparaciones. Sí, además es importante ver que además, bueno, no hemos llegado a los circuitos que conocen, Le Mans, los circuitos, todos los de las rookies, han empezado en Tailandia. El ejemplo de Carpe en Tailandia fue brutal. No se lo conocía de nada, absolutamente, de la PlayStation, imagino. Y el tío llegó allí y estuvo delante desde el principio. Quiles, lo que ha hecho en Estados Unidos, lo mismo, llegar ahí y estar fuerte más o menos desde el inicio. Imagínate cuando lleguemos a Jerez o circuitos Misano, Mugello, Le Mans, donde han corrido carreras y donde se lo conocen realmente.
Total, puede ser pues eso, Potencial es el alto. punto de inflexión. Sí, Veremos a ver. Veremos a veremos a ver ver. qué es lo que termina pasando, porque no hay nada más bonito que esto del motociclismo en el que puede pasar cualquier cosa y los grupos tan grandes y tan compactos que hay en esta categoría, pues no te garantiza que vas a estar ganando todas las carreras porque en una curva, en una recta, en una frenada, puedes pasar del primero al séptimo, al decimosexto y la siguiente vuelta volver a estar arriba porque yo recuerdo la última quizá gran hazaña de un piloto de Moto 3 fue esa doble long lap de Ángel Piqueras la temporada pasada en Misano que cumple esta sanción y termina ganando la carrera. Entonces, esta es la muestra de que cualquier piloto y en cualquier situación te puede hacer una carrera espectacular y después de una doble long lap que teóricamente se pierden unos 6 segundos, 5 o 6 segundos, estar de nuevo en el grupo de cabeza, ganar la carrera y creo recordar que todavía se distanció medio segundo, 6 décimas de sus perseguidores en el podio. Así que una categoría que si a la gente que nos está viendo no la suelen ver porque solo ven MotoGP o lo que sea, de verdad que merece la pena ver las tres categorías y que quizá Moto 2 y Moto 3 son las categorías que si te gustan de verdad las motos, donde más disfrutas, porque MotoGP, sí, todos entendemos y sabemos que está Marc Márquez y que Marc Márquez es otra cosa. Que la lucha con Peco, si hay un cuerpo a cuerpo, puede ser apasionante. Que Alex está ahí dando guerra. Pero ver que en sitios imposibles hay 5 adelantamientos a la vez, 3 pilotos en paralelo, que uno se mete por donde nadie pensaba que se iba a meter, que otro se pasa de frenada, que el otro pasa, que el otro viene por detrás y la adelanta. Esto es increíble. Sí, últimamente están habiendo grupos de más de 10 pilotos en los que pasan una vuelta de pasar a 12º a liderar la carrera. En el caso de Ángel Piqueras, el piloto es espectacular, tiene una determinación de final de carrera que dará que hablar de aquí a final de año. Será un campeonato muy abierto entre Rueda y él y alguno más que está por ahí, que veremos a ver la regularidad, ¿no? Ahora tenemos que pensar que son 22 carreras, hemos hecho 3, imagínate, en 19 todavía. En el caso de MotoGP, 19 por 2, contando la del sábado. Son casi 40 carreras que le quedan todavía a los pilotos de MotoGP por disputar, ¿no? Con premio y para repartir los puntos. Y en Moto 2, Moto 3 está siendo este año espectacular. Yo lo aconsejo totalmente. Empezar viendo la carrera de Moto 3 porque es una carrera que te levanta del asiento seguro. Yo de hecho, no me las pierdo. Da igual que sea la primera a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, como Sí, desde fue luego. en este Vale la inicio de pena. temporada, pero hay que verlo porque merece la pena y al final efectivamente disfrutas, te levantas del sofá y esta consecución de carreras hace que llegues a MotoGP ya con un nivel de activación que ya es Sí, el punto álgido del fin de semana para desde poder luego. disfrutar. Así que, pues una vez más, recomendamos a todo el mundo que vea este programa, que se vea las tres carreras, que van a disfrutar muchísimo y que luego se pasen por aquí, se suscriban al canal, nos dejen el comentario de qué les ha parecido la carrera de Moto 3. Y antes de cerrar este capítulo, y aunque hemos hablado ya un poco de los frenos en este circuito de cota que hemos quedado en que es un nivel medio de exigencia, Uh-huh. en unas condiciones cambiantes como las que hemos tenido este fin de semana, ¿cómo puede afectar o en qué afecta tener un tipo de freno u otro en la categoría de Moto 3? Que son motos ligeras, motos que tienen mucho paso por curva, pero ¿cómo afecta en esta meteorología tan cambiante que a lo mejor te encuentras una zona del circuito que está seca, pero otra que está más mojada? ¿Cómo es la sensibilidad que tienen que tener los pilotos con el freno y luego el funcionamiento de los mismos para estas condiciones cambiantes en una misma vuelta? Mira, es curioso porque a nivel de motor hay varios mapas, ¿vale? El mapa de agua, el mapa de seco, y luego dentro de seco tienen varios mapas. Eh, en el tema de los neumáticos existe el neumático de agua, el neumático de seco,
Pero el tema de frenos es el piloto el que tiene que variar un poco el pilotaje, ¿no? Porque realmente no tenemos unas pastillas de seco y unas pastillas de agua. ¿Las podríamos tener? Sí, pero realmente el piloto prefiere trabajar con el mismo material que utiliza en seco, que es el mismo, son las pastillas de freno, el mismo diámetro de disco. Normalmente en el tema de frenos, las situaciones cambiantes no nos afectan. Sí que es verdad que al piloto sí, en su pericia para, para la presión del freno, para tener el tacto necesario para no tener no cometer ningún error. Pero realmente las variables que hay debido a la climatología, al tema de frenos no nos repercute mucho. Antiguamente en MotoGP, en agua, usaban discos de acero y actualmente están usando el de carbono en todas las condiciones. Antiguamente en MotoGP cambiaban acero en agua, pero realmente no hay mucha variación en un setting de agua mixto y seco, tema de frenada. Bueno, pues entonces, más mérito En la todavía condición, para los exacto. Sí, pilotos. eso es lo bonito de los frenos realmente. Que aún hay una parte del pilotaje que es muy, muy, muy exigente. Y no sé si te atreverás a darme un favorito al final del campeonato en esta categoría tan bonita y tan loca como es la de Moto3 a nivel de resultados y demás. Para ti, ¿quién crees que va a ser el campeón a final de temporada? Yo tengo dos nombres que son los que creo que para mí van a estar marcando la diferencia, que es Piqueras y Rueda. Y por otro lado tenemos la incógnita de Adrián Fernández, que está siendo también muy regular, y Bertele. Pero realmente para mí los fuertes de este año van a ser Rueda y Piqueras, desde mi punto de vista. Pues Mi opinión apuntado, es esta. apuntado Y queda. dentro de los dos tengo ahí una predilección por Piqueras, porque es un piloto galfero y además es un talento espectacular, algo fuera de lo normal. Pues apuntado queda y como digo, en noviembre sacaremos este clip, este trocito de vídeo y te diré, Josep, tenías o no tenías razón y al final ha ganado uno de tus pilotos elegidos o ha sido un tercero, así que veremos a ver. Y se me había pasado. Qué mal, qué rabia, qué impotencia tiene que dar lo que le pasó a Adrián Fernández en esta carrera, esos problemas con el embrague antes de empezar, que la moto no terminaba de arrancar. No sé si pudiste ver o saber qué pasó exactamente, pero qué impotencia da después de conseguir un buen resultado en clasificación, poder estar peleando por posiciones de cabeza, tener que salir desde el pit lane y al final no poder estar luchando por las posiciones que parecía que iba a poder estar luchando Adrián Fernández. La verdad es que no tengo conocimiento del origen del problema, pero piensa que el año pasado también ocurrió en alguna parrilla de salida a Ortolá, que se le paró la KTM en la parrilla. Es algo que son motos, es una mecánica, hay muchos parámetros ahí y bueno, cualquier cosita te puede provocar. Allí todo tiene que ir al 100%. Y en este caso de Adrián, no sé exactamente qué le pasó, pero luego pudo salir y no fue algo determinante, ¿no? Pero sí que es verdad que estas motos, pues oye, son delicadas, está todo correcto, pero puede haber cualquier descuido de cualquier tipo, ya no digo del mecánico en sí, sino de lo que viene siendo la fiabilidad del conjunto, ¿no? Que a veces va todo tan apretado que te causa el más mínimo problema si te para el motor ahí en medio y ya si no tienes un arrancador estás perdido. O sea que bueno, no es fácil. No, total, Es una total. suerte bastante dispar. Lo he vivido durante todos estos años. He visto hasta desconectarse un cablecito del que alimenta la bomba de la gasolina y no poder salir a carrera a cosas más serias, ¿no? Entonces, bueno, para mí no entra dentro de lo posible. Cada vez menos, pero siempre es una cosita que ha ido pasando. O sea, algo que no deja de pasar, por desgracia, ¿sabes? A ver, al final es lo que tú dices. Estando en el deporte de tan altísima competición, una mota de polvo en un sensor te afecta Claro, y hace que la moto vaya distinta o hace que la moto se pare y demás. Así que
cosas de las carreras que se suele decir, que no es ni mucho menos consuelo y te da igual de rabia, pero bueno, hay que pasarlas y quedan muchas carreras para remediar esta situación. Sí, sí, va a ser un año divertido. Están ahí a 24 puntos del líder, Piqueras y Fernández. Y bueno, con las carreras que quedan, si hacen un trabajo, bueno, lo importante es no salir a cero, como le pasó a Ángel en Austin, que no acabó de encontrarse cómodo en una situación, unos lances de carrera que le hizo perder el contacto con la cabeza y, por ejemplo, firmar una cuarta plaza sabe a victoria, ¿no? Y hay que saber hacer quintos y sextos, como yo digo, ¿no? Y algún séptimo que otro para ganar un mundial. Entonces, Total. todo esto es lo que suma. Total. Y al final, el entender eso del piloto, por ejemplo, con Pedro Acosta, fue lo que le llevó a ser campeón, tanto en Moto 3 como en Moto 2, que aprendió a no querer ganar todas las carreras. Y damos el salto a la categoría intermedia, a otra de las categorías que está brutalmente interesante, y pues lo mismo que te he preguntado con la de Moto 3, ¿cómo has visto esta categoría de Moto 2 en este inicio, en estas tres carreras que llevamos? Pues bien, al principio lo que se estaba viendo que no había un líder declarado hasta que ha sido el madrileño González, Manu, que empezó a dominar un poco más sólido en las dos primeras carreras. Y bueno, ahora ha aparecido Dixon con un potencial muy fuerte. Dixon es un tío muy rápido en todas las condiciones. Parece que se ha adaptado muy rápido a la Bosco Oscuro. Y ojo que lleva dos carreras ganadas. O sea que a priori lo veo incluso más fuerte que Manu González y Aaron Canet. Que Aaron Canet es uno de los que siempre pretemporada el tío parte como de los favoritos y bueno, al final no acaba de concretar, pero que también será uno de los que va a batirse por el campeonato. Sí, efectivamente, Manu González ha empezado la temporada bastante fuerte. Una pena lo que le pasó tanto a él como a varios pilotos que se decidieron por salir con el neumático de lluvia en esta carrera. Y aquí, pues, votando y a huevo, tú, Josep, que has pilotado motos, que has sido piloto probador de neumáticos, en esos momentos en los que estás en la parrilla y tienes que decidir, me la juego, salgo con los de seco, no me la juego, hago lo que el resto, voy con los de lluvia, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque al final es una decisión que ahora decimos, no, Manu se equivocó, Diogo Moreira se equivocó en poner los neumáticos de seco, tal, pero realmente si se seca 10 minutos antes la pista, la película cambia totalmente porque Manu hizo la vuelta rápida en la última vuelta que ya se había secado el circuito. Así que en esos momentos, ¿cómo te decides por una cosa o por otra? Tiras la moneda y dices, pues ya está, si sale cara esto y si sale cruz, lo otro. ¿Cómo lo haces? Te diría que va condicionado también a la posición que lleves en ese momento en el Mundial, quién sea tu rival, qué monta tu rival, cuántos puntos hay de diferencia. Entonces ahí sí que tienes una oportunidad de hacer lo contrario, que está haciendo tu rival y en agua, en estos dos casos que hablamos, hay tanta diferencia de acertar a no acertar que si te lleva 20 puntos de diferencia eres capaz de cogérselos en una carrera. El caso que vimos el año pasado en Japón, que el 80 o el 90% de la parrilla montó neumáticos de agua y el líder del mundial montó slicks. Aquello fue una machada importante porque tuvo suerte, la pista se secó y ganó la carrera. Pero la misma suerte que no tuvieron estos cuando seguía chispeando y no dejó de chispear durante toda la carrera. El tema es cuestión de suerte, ¿no? En este caso fueron unos de 4 a 6 pilotos, creo, que pusieron slicks. 6 pilotos creo que fueron. Y, y bueno, llega a parar de llover, llega a salir un poco de sol y ganan la carrera estos tíos de slicks. Los slicks hacen los 6 primeros y atrás hubiera sido un espectáculo verlos rodar, ¿no? Yo creo que es un tema de querer jugártela a estas alturas del campeonato, que al inicio lo normal hubiera sido montar lo que monta todo el mundo para asegurarte el tiro.
pero es que como aciertes, la diferencia es brutal. Y en el caso de Manu hubiera sido algo súper importante y se le hubiera sumado muchísimos puntos, no que ahora el pobre ya está en la general tercero, que bueno, el único que se está yendo es Dixon. Entonces aquí va en función un poco de lo que tú, como lo que tú sientas ahí en ese momento. Te puede dar una esperanza. También hay muchos datos históricos y sabes en qué circuitos se seca antes, en qué circuitos se mantiene la pista más mojada. Pero bueno, fue todo un acto de valentía lo que hicieron estos 6, porque las primeras vueltas, verlos rodar, fue un poco crítico y asumiendo muchísimos riesgos. Entonces es Total. algo complicado. Sí, sí, La totalmente. gente apuesta por lo seguro. A ver, al final el que no arriesga no gana y sí que si aciertas y te sale bien, pues te coronas, peleas por la carrera y estos 6 se hubieran peleado por la carrera a placer, porque el resto Totalmente. no hubiera tenido opciones de poder hacerles frente, pero en este caso salió mal. Y efectivamente, esas primeras vueltas, yo cuando les enfocaban en las cámaras, tú dices, sí, es que estos tíos van perdiendo 10, 15, 20 segundos, creo que era, por vuelta respecto a los de cabeza. Pero es que van con neumáticos lisos y está cayendo una que es imposible o es muy difícil ir ya con los de mojado, que no tienen que pensar encima de la moto y cómo no tienen que ir de concentrados para decir, llevo neumáticos lisos, no te pases, no seas optimista ni con los frenos ni con el gas, que las enlazadas te vas al suelo con un soplido. En las frenadas fuerte se te bloquea la rueda delante en un charco y has visto la moto. Esta carrera, para los pilotos que llevaron el neumático de seco, fue una contrarreloj, una carrera de resistencia increíble a nivel mental, porque en un pequeño despiste abres un poquito más gas, frenas un poquito más fuerte de la cuenta, inclinas un grado más de lo que debes y estás fuera, y estás fuera. Es que la gente no se imagina lo que puede llegar a resbalar un slick en agua. O sea, es un neumático que no tiene ningún tipo de agarre en agua. Estamos hablando que esos neumáticos empiezan a trabajar a partir de 90 grados y en esas condiciones no llegan ni a la temperatura mínima de trabajo. O sea, realmente lo que hicieron ahí en Austin fue espectacular. Los 6 pilotos que se mantuvieron en la pista. Luego, no sé si fue Salak, uno de los que se cayeron 2 veces al final de la carrera, o ahora no me Sí, acuerdo qué piloto fue puede ser que exactamente. fuera Philip Salak, sí. Uno de los que se cayó en una curva a izquierdas y luego recuperó la moto y luego se cayó a la siguiente de derechas. O sea, realmente es algo admirable cuando se mantienen encima de la moto y al paso de las vueltas, aunque estén perdiendo tiempo, tienen la paciencia de no cometer ningún fallo. Brutal. Esa es la diferencia entre una persona normal, como yo, a un gran piloto de mundial como de los que estamos hablando. Así que es una capacidad de concentración increíble y vamos que al final se juega en el pellejo, porque una caída, vayas a más o menos velocidad, no es grata de tener y duele y pica en tus carnes. Y dentro El de... suelo está duro. ¿Cómo, cómo? Sí, el suelo está duro siempre. Eso es. Da igual que vayas en parado o que sea a velocidad, que siempre, por lo que sea, el suelo da y golpea duro, golpea duro. Y da fuerte, sí. Y aquí en esta categoría, ya sí, sin más paños calientes, ¿crees que Dixon va a poder ser el candidato a tener en cuenta y va a ser el campeón? ¿O crees que Manu González, que el propio Diogo Moreira, que para mí esta temporada ha dado un cambio físico que le va a traer buenos resultados y que creo que va a ser uno de los que pelea ahí? Para ti, ¿quién es el que a final de temporada va a estar coronado como campeón del mundo de Moto2? Tan pronto es difícil, ¿no?, de hacer un pronóstico. Yo veo a Dixon muy completo, un piloto muy completo este año y si las caídas lo respetan, yo lo veo como uno de los más, pues para mí es uno de los candidatos. Y luego a Manu. Manu tiene un poco, eh, parece ser que en agua tiene un poco de desventaja de pilotaje respecto a los demás y aquí sí que hace ser completísimo para ganar un mundial. Entonces, es una pena que, por ejemplo, no poder contar
con Sergio García, que hubiera sido uno de los animadores del campeonato. La caída que ya en Jerez le ha hecho pasar fractura, incluso la han operado 2 veces. Y bueno, estamos esperando a ver un poco la incógnita de tener algunos de los pilotos nuestros que lideraron el año pasado el campeonato. Entonces, bueno, para mí, Dixon, Arbolino, Dixon, Aarón y Manu van a ser los 3, desde mi punto de vista. Ojalá que Ortolá siga en la línea que está siguiendo la última carrera, haciendo sexto, y vaya cogiendo ritmo, y los rookies también den alguna alegría. Es siempre bonito. Veremos a ver. Y ahora que lo comentas, el tema de Sergio García, yo te cuento cómo lo veo desde fuera, porque sabemos que se lesionó, que tuvo esa caída, que tuvo esa operación. A mí en Argentina me dio la impresión que la situación con el equipo, quizá por falta de entendimiento, quizá por querer precipitar su regreso por parte del piloto, pero que ahí hubo como una pequeña discusión y hay ahora mismo una pequeña diferencia entre, oye, recupérate bien, vuelve cuando tengas que volver, y quizá un poco las ganas del piloto, o a lo mejor me estoy equivocando totalmente, pero creo que ahora mismo hay un poco de fricción en este caso, en este aspecto, y no sé muy bien por qué, porque igualmente vimos la temporada pasada una caída de rendimiento de Sergio García bastante grande. Desconozco igual si fue por los rumores que hubo de su vida a MotoGP, si fue por otro tema o qué es lo que está pasando con Sergio García, pero sí es verdad que para mí sería uno de los animadores de esta temporada y sería uno de los pilotos a tener en cuenta, pero creo que ahora mismo el tema extradeportivo quizás está sumando a esas lesiones y está no sé cómo decirlo exactamente, pero como que está lastrando un poquito la situación general del piloto. Yo no estuve en Argentina, entonces no lo viví en persona, ¿no? Lo que ocurrió allí. Sí que es verdad que hoy en día el equipo médico cada vez es más exigente. Pues si los huesos no están soldados y no está la lesión estabilizada o casi eliminada, no salen a pista. Pero bueno, en los IRTA en Jerez hubo un piloto de Moto2, que Alonso López, que tenía un pequeño detalle en un dedo, en el dedo pequeño, y ya no lo dejaron salir a pista. O sea, realmente no es un tema de que Sergio, hombre, obviamente Sergio será un piloto que, como todos, cuando nos hemos lesionado, queremos volver lo antes posible, pero realmente es un equipo médico el que te da el fit para correr y no está en su poder, ¿no? Si por nosotros fuera, correríamos con un yeso en la muñeca. O sea, realmente, y antiguamente se hacía, a mí me ha pasado, he corrido con un peroné roto, con una especie de yeso hecho con un plástico, con una muñeca rota, corrido con una protección. Hoy en día sería impensable que te dejaran correr así. Pero realmente lo que veo ahí es ganas del piloto por empezar. Tenemos en cuenta que le pasó una semana antes de viajar a Qatar. Entonces, no lo viví en persona, ni sé si hay fricciones con el equipo realmente. Lo que sí que sé que mentalmente para él estará siendo durísimo el ver cómo arranca y tú no estás. Y bueno, es un piloto bueno, el año pasado sí que es verdad que tuvo un bajón, podría ser por mil motivos, ¿no? Realmente lo que sí que he visto este año es un Sergio con ganas de empezar con mucha fuerza, con un equipo técnico que es el que tuvo Ura el año pasado. Bueno, yo no lo he visto más motivado, lo veo más motivado que nunca. Realmente lo que creo que son las ganas de estar presente, ¿no? Del hecho que vale la pena viajar a Argentina para realmente que me digan allí si puedo o no puedo correr, pero necesito estar para poder, intentarlo, ¿no? Es lo que creo que le está pasando a Sergio. Es ver cómo se te está escapando así de inicio de temporada para un piloto que ha liderado el 75% del Mundial del año pasado. Bueno, no tiene que ser fácil para él. Claro, es duro porque efectivamente lo que un piloto quiere es subirse a la moto y dar gas y hacer cuantas más vueltas y cuantos más kilómetros mejor, y el estar apartado por esas lesiones
pues no es fácil de llevar a nivel mental y todo esto pues suma para que tengas muchas más ganas. Así que desde aquí pues le mandamos todo por nuestro supuesto, apoyo y toda siempre. nuestra paciencia para que se recupere lo mejor posible y lo antes posible, pero con sus garantías de poder correr y de hacerlo a un nivel competitivo, porque no queremos ver situaciones de otra nueva caída y una lesión más grave. Queremos ver a todos los Correcto. pilotos al 100%, que eso es lo que nos hace disfrutar. Así que, Sergio, pues desde aquí lo dicho. Paciencia, sabemos que es duro, pero recupérate, hazlo bien y seguro que en el resto de la temporada lo harás bien. No sé si tienes Sí. algún mensaje más, Josep. No, todos sabemos el potencial que tiene Sergio. Es capaz de liderar carreras, ganarlas con autoridad. Y es un piloto que sin duda va a volver a dar que hablar. Totalmente. Y aquí lo Desde comentaremos. aquí le mandamos fuerza. Y ahora, pues ya entramos en el plato fuerte, en el plato grande de MotoGP. Aunque no sea en lo que más puesto estás, porque trabajas en Moto 2 y Moto 3. Y bueno, antes de meternos en MotoGP, nos deja Luis Miguel Monge: José, ese polo te queda fenomenal. Así que nos mandan un mensaje para ti desde el chat de YouTube y os animamos a que sigáis comentando. Pues el polito que me llevas hoy ha gustado. Ese es el nuevo logo de la empresa. Y la verdad es que ha habido un cambio significativo. Ya 72 años en el antiguo logo. Y bueno, hemos hecho este año un cambio bastante en todos los sentidos en Alcer. Estamos yendo a por todo. Bien, pues todos los cambios y todos los avances, si son para mejor, pues oye, Sí. bienvenidos sean. Y nos metemos, como digo, de lleno en la categoría reina, en MotoGP. Qué locura de fin de semana, que empezó con ese entrenamiento, esa sesión en mojado, ese FP1, con la caída de Marc Márquez, con esa caída que sale volando en la curva 2. Yo, cuando vi este entrenamiento y vi esta caída, cuando lo vi repetido una y otra vez el momento de la caída, después analizándolo un poco más detalladamente, dije, gracias que no se ha hecho nada, porque fue una caída para mí muy fea y que pudo tener graves consecuencias, porque salir volando como salió volando Mark y caer de boca en el asfalto y demás, ya hemos visto en el pasado los temas de la diplopia que tuvo el propio Marc Márquez, hemos visto esa lesión que le ha tenido en el dique seco durante tantas temporadas, durante 4 temporadas, así que yo cuando vi esa caída digo, es la primera con Ducati en la temporada. Yo me temía que llegara este momento porque imaginaba que iba a ser una caída fuerte y cuando la vi dije, madre mía, bastante suerte que ha tenido, que ha podido seguir y no solo seguir, sino terminar en puestos de cabeza en esa primera sesión de libres. ¿Cómo viste tú esta caída y cómo ves tú este tipo de caídas? Porque a mí se me pone la piel de gallina. Por experiencia propia, puedo confirmar que un piloto tiene que estar concentrado dentro de su ritmo. Entonces, Marc es un piloto que, como todos, va a focus 100% y desde fuera puede parecer que está asumiendo riesgos. Bueno, desde luego que todos estos parecen que desde fuera que asumen riesgos, obvio. Pero hay que entender al piloto, ¿no? El piloto tiene que estar concentrado 100%, ir a su ritmo. Todo lo que no sea no ir a su ritmo también te genera problemas. Entonces, entiendo que Marc tirase del principio porque se vería cómodo, se encontraría dentro del casco él tranquilo y aunque desde fuera puede parecer que cometió un error a nivel de pilotaje por forzar a priori cuando no era del todo necesario, pero realmente un piloto no controla. Es un baremo muy difícil de controlar. Un tío va concentrado 100%, que es lo que te hace funcionar bien. Si vas pensando en la clasificación general, vas pensando en otras cosas, es cuando vienen los problemas. Yo estoy 100% en que Marc
hizo lo correcto, que es seguir a su instinto animal que tiene y tirar desde el inicio y ir al ritmo que él hizo tercero la primera tanda esta, el FP1, incluyendo, bueno, habiéndose caído, ¿no? Entonces, es un piloto que, como todos, o va a su ritmo o no va. En el caso de Marc, al ir líder del campeonato, a ser el foco de todas las cámaras y tal, bueno, pues siempre pensamos un poco en si hizo lo correcto o no, pero todos los demás piensan que también iban al límite. O sea, no, pero que en este caso, siendo líder FP1, pues dices, bueno, no, quizás tenías que esperarte un poquito, pues sí, siempre es fácil desde el asiento, ¿no? Casa, opinar. No, total, total, total. Yo es que me parece de un mérito increíble con esa cantidad de agua en la pista, esas bestias que llevan como motos, el llevarlas como las llevan y es de admirar y vamos, simplemente hay que quitarse el sombrero desde el primero al último, da igual, porque son condiciones extremas, te caiga mejor un piloto, te caiga peor, seas más simpatizante de unos, de otros, pero la realidad es que todos tienen un mérito increíble porque son cohetes, no son motos a día de hoy, son cohetes lo que llevan Desde luego. entre las piernas y el hacerlas girar a los ritmos que las hacen girar en cada vuelta, en cada circuito, en todas las condiciones. Y no sé cómo se toma desde el paddock o si ni siquiera se piensa, porque yo que hablo de Fórmula 1 y hablo de MotoGP, yo siempre lo digo, vamos a ver, cómo unos pilotos, una parrilla de MotoGP, está cayendo el diluvio en un circuito como Austin, y me da igual el circuito porque hace unas temporadas vimos el diluvio universal en Tailandia y la carrera se celebró, y luego en Fórmula 1 que van en coches, en monoplazas, que van relativamente más seguros, caen 4 gotas, se suspenden las carreras, no se corre por las condiciones. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo sobre 2 ruedas a casi más velocidad que un Fórmula 1 y las carreras se celebran sin ningún problema de seguridad, sin ningún problema de ningún tipo, todos los pilotos o casi todos las terminan y ves un espectáculo increíble? Sin embargo, en Fórmula 1, en cuanto llueve, se para todo. Yo esto de verdad que no lo entiendo. No voy a ser yo el que critique a los pilotos de Fórmula 1 porque son también de otro nivel, pero sí que es verdad que es curioso. Yo también me he hecho esta pregunta alguna vez, ¿no? En moto eres tú el chasis como el que dice parte del pilotaje, lo forma el piloto, igual que en el coche, ¿no? Evidentemente, pero en la moto estás mucho más expuesto. Comparado con otros deportes, la verdad es que para mí son héroes lo que hacen encima de la moto en agua. Desde el espectador, cuando ve una carrera en agua, siempre es muy interesante ver cómo gestionan eh, todo, ¿no? Comparado con otros deportes. Ya no te cuento el fútbol, entonces tampoco vamos a ser nosotros los que van a criticar aquí a unos y a otros, pero realmente sí que es verdad que desde fuera merece la pena la práctica del motociclismo en todos los niveles, el motocross, el enduro, el rides, el Dakar. Pasa igualmente el Dakar, los coches se pegan 800 kilómetros en el coche sentados y la moto vas arriba, controlándolo todo, sin copiloto. O sea, yo siempre tengo, para mí, muchísimo más mérito el que va encima de una moto que de cualquier otro vehículo, desde mi punto de vista. No, y no es por quitarle mérito, como bien has dicho, a los pilotos de No, Fórmula 1 para nada, que ahora mismo tienen la preparación de un astronauta, básicamente, totalmente. pero a mí sí que me llama mucho la atención esto de no vemos carreras en agua y las que vemos, se hace el caos que vimos en Australia en la carrera inicial de esta temporada de Fórmula 1. Sin embargo, en moto estamos más acostumbrados a ver carreras sobre mojado. Simplemente que la gente haga su reflexión y que cada uno opine lo que tenga que opinar. Y al igual que en las otras dos categorías, ¿cómo has visto tú este inicio de temporada? Porque para mí estamos viendo de nuevo al Marc Márquez más voraz, más depredador y que el campeonato lo necesitaba
en todos los niveles, tanto deportivos como televisivos, en todos los niveles. El campeonato necesita un piloto como Marc que sea un auténtico depredador dentro y fuera de la pista. Es que Marc, hay que tener en cuenta que es una leyenda viva de MotoGP. O sea, realmente es uno de los últimos que se ha batido con Valentino en el grande de los grandes. Entonces, realmente sí que es verdad que vuelva a ganar después de la operación que tuvo, de las varias operaciones que tuvo en el brazo, las lesiones. Otro en su misma situación, pues no hubiera necesitado el picar piedra con una Ducati 2023 para merecerse un puesto de circuito en el equipo de fábrica y empezar a ganarlo todo. Yo, si fuera rival de Marc Márquez, estaría bastante preocupado porque realmente es una bestia y tiene ese puntito más que todavía parece ser que no le ha hecho falta sacar, porque hasta ahora lo ha ganado todo, cada vez que salía a pista. Entonces ya se le ve mucho más fino pilotando con la Honda y se es otro más que está dispuesto a batir récords que seguramente tenga él como meta de retirarse. Yo creo que también, que sobre todo ese segundo puesto de Valentino a nivel de victorias y luego el número de Agostini, que ahí están en su punto de mira. Veremos cuándo y cómo llegan, pero sí es verdad que a día de hoy Márquez pues tiene ese puntito más y creo que no es de mérito para el resto de pilotos decirlo, ni admitirlo, ni nada, porque al final pilotos superclase, pues hemos visto algunos, muchos en toda la historia del campeonato, pero no es común verlos y te tienes que quitar el sombrero ante ellos y simplemente disfrutar y sobre todo la parte que a mí me toca, que es de disfrutar como espectador y luego hablando de ello, pues es increíble volver a verle pilotar de esta manera y es muy curioso lo que decías, el ver esa evolución y no hace mucho, hace un par de semanas, Manolo Burillo lo comentaba aquí conmigo en el canal, el cómo esa historia de Marc ha sido de estar arriba, caer, pasar abajo mucho tiempo, volver a picar piedra poquito a poco y ahora mismo estar en la Ducati y sobre todo esas adaptaciones a la manera de pilotar la Ducati que ni mucho menos tiene nada que ver como llevaba la Honda. A mí eso es lo que más me llama la atención, es decir, es que este piloto es un camaleón increíble, se adapta a todas las condiciones, a todas las motos. Tú dale un hierro que vaya medianamente rápido, que él ya se encargará de hacer que gire, de hacer que frene y de hacer que acelere, porque es, pues eso, al final un fuera clase que no se puede comparar a día de hoy con ninguno. Desde luego, Marc lo que le gusta es ganar carreras y el tío ha prescindido de un sueldo estratosférico por parte de Honda, cobrando quizás no sabemos, quizás un 15% o un 10% de lo que hubiera cobrado de mantenerse encima del equipo oficial Honda Repsol y ver como lo que hizo el año pasado con aquella Ducati que a priori era una moto bueno, no sé, que los datos de telemetría ya asustaban a los responsables, que eran los únicos que sabían realmente con qué desventajas estaba pilotando y lo que estaba consiguiendo. Bueno, lo estamos viendo ahora, que no le hace sombra a nadie, ni su propio hermano. O sea, bueno, lo del hermano también es un mérito brutal, lo de Alex, y yo creo que, bueno, él juega en pista con todos y con el primero que juegas con Alex Márquez. O sea, que bueno, que Total, al total. final... Y el propio Alex lo ha dicho y Peco también lo ha dicho, es que este ha jugado con nosotros y en cuanto ha querido se ha marchado, nos ha adelantado y nos ha dejado atrás. Así que eh, es que ahora mismo, como no hace mucho decía Diego Lacabe, lo que tiene que hacer es encontrar ese ritmo, ese límite en el que ir cómodo y quedarse a vivir en él, porque a día de hoy, como bien has dicho tú, no le ha hecho falta sacar el 100% de su pilotaje para conseguir la victoria. ¿Y tú crees que Peco o el propio Alex o alguno de sus rivales, ya sea Jorge Martín una vez esté recuperado, cualquiera de los pilotos de la parrilla, va a forzar a Marc
a poder sacar ese punto extra que tiene respecto al resto, o que va a ser algo, entiéndase, y que no se malinterprete, fácil para Marc poder estar liderando carreras, liderando vueltas y liderando el campeonato. Bueno, yo lo que se oye bastante por ahí, yo no estoy muy cerca, ¿no?, del entorno de Márquez, pero bueno, yo creo que el peor rival de Marc Márquez es el mismo, ¿no? Estas cosas que le suceden, como ha pasado esto en Austin, ¿no? El asumir esos riesgos en carrera. Ahí sí que cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero, ostras, las líneas que hace, asume, bueno, en fin, es un tío que en carrera en Austin, por ejemplo, pues por pisar un piano, no pisar un piano, es que, tío, la línea era totalmente encima del piano y el cuerpo ya iba encima de lo verde. O sea, es un piloto que apura mucho más que los demás y realmente en algún momento ves que realmente es él su peor rival, porque por lo que estamos viendo, de momento yo no creo que nadie le vaya a hacer sombra este año. Es algo que es mi opinión, personal. Jorge Martín, con lo que le está pasando, no lo tiene nada fácil. La Aprilia es competitiva, como estamos viendo con Ogura. O sea, ya estamos viendo que bien, que si seguramente está Martín en pista, hubiera dado guerra seguro. Pero claro, también se le ha puesto de cara este inicio de campeonato, Marc. Y nada, el respiro este que ha cogido Peco también, que se lo merece, más que nadie, esa victoria, le va a dar alas de cara a las próximas carreras, porque Peco también es un pilotaje muy diferente a Marc, pero también con una capacidad de ganar carreras impresionante. Claro, yo creo que esto que nos ha pasado a nivel espectador y a nivel de disfrutar del Mundial de Motociclismo es la mecha prendida para que a partir de ahora veamos espectáculo puro, porque tenemos a Alex Márquez liderando con un punto de diferencia sobre Marc, y muy cerquita de ellos Pecco, que viene de ganar su primera carrera esta temporada, que viene de ser el primer compañero de equipo en ganarle una carrera a Marc Márquez desde el 2017. Así que esto lo que presenta y el cartel que prepara para la siguiente carrera en Qatar es que vamos a tener un carrerón y una lucha en cada sesión increíble por estar adelante, porque encima es el primer circuito que no es 100% beneficioso para Marc, aunque yo considero que va a ir bien o va a ir rápido en todos los circuitos o casi todos, pero este es el primero que se adecua un poco más o que le puede beneficiar un poquito más a Pecco, así que tenemos los ingredientes perfectos para que sea una carrera y un fin de semana apasionante, no este, sino el siguiente en Qatar. Sí, desde luego. A nosotros nos gustaría ver yo creo que a todo el mundo le gustaría ver a las demás marcas con más opciones a victorias, y porque realmente tenemos a Bezzecchi, Marini, Mir, ostras, hay pilotos ahí que están con Honda, ostras, con la Aprilia, que aún no han podido. A priori se dice que las Ducati, obvio, se ve que es la mejor moto, pero realmente también nos gustaría ver un poco de rivalidad entre marcas, realmente, ¿no? Que Yo, es lo que esto se echa un poco de menos. claro, yo creo que aquí los que más cerca están ahora, y no sé cómo lo ves tú o cómo se percibe un poco dentro del paddock, que los que más cerca están de Ducati es Honda, porque Zarco le hemos visto muy competitivo en las dos primeras carreras y hemos visto, pues oye, que poco a poco las medidas y las actuaciones que están haciendo tanto en Honda como en Yamaha, pues que están dando sus resultados y están poniendo a sus pilotos, sobre todo, ya digo, a Honda, les están poniendo cada vez un poquito más cerca de la cabeza, y que ya estuvieron cerca del podio tanto en Tailandia como en Argentina. Desde luego que me han dado un paso importantísimo este año. Este año ha dado un paso fuerte. Luego ves a Miller también con la Yamaha. También bueno, está haciendo unos muy buenos entrenos y bueno, la carrera no acaba de concretar, pero ostras, yo creo que se irán espabilando en función de que el año vaya avanzando y Marc también se vaya relajando un poco. Digo yo que llegará un momento en que usará la cabeza y dejará de tirar así, incluso pues veremos que será más permisivo
en las carreras en función de la ventaja. Pero realmente yo echo mucho de menos a las Honda delante y a las Yamaha. Total, Y total, bueno, total. La verdad que sí que se les echa de menos y ya si se metiera una Aprilia, una KTM por ahí, sería claro, maravilloso verle luchar a todos. era bonito para el espectador, que al final es lo que buscamos. Efectivamente, efectivamente. Y un poco por cerrar, por ir cerrando ya el capítulo de hoy, el programa de hoy, ¿qué se rumorea o qué hay de información respecto a la situación de KTM? Porque piloto a piloto pueden ser la mejor parrilla de la temporada de la parrilla de MotoGP, el mejor cuarteto de MotoGP, pero no terminan de arrancar, no terminan de funcionar bien. Vemos que empiezan los rumores de Pedro Acosta que va a salir de Aprilia, la conversación, de Aprilia de KTM, la conversación con Campinotti de Prama, que parece que hay conversaciones con ellos. ¿Qué está pasando en KTM y cómo está afectando esta situación extradeportiva que tiene la fábrica para el departamento de carreras? Bueno, impresiona bastante ver a KTM lo que está pasando después de los últimos años que hemos visto todos la evolución que ha hecho KTM en general en todos los campos. Ver ahora esta situación yo creo que no tiene que ser fácil para los pilotos que han firmado un contrato sin tener la información real de cómo está la fábrica a nivel económico, ¿no? Yo creo que esto afecta porque separa los desarrollos y se congela todo. A nivel de que está Pedro en este momento, pues no le está haciendo un grato favor, obviamente. O sea, las cosas son así, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, tú estás tranquilo, pilotas mejor. Estás tenso por algún motivo, pilotas mm, no vas a la perfección. Entonces ahí hay algo que puede perjudicar a Pedro mentalmente, probablemente, como a todos, porque no nos imaginamos qué puede pasar aquí. Pues imagínate a él, que tiene un contrato de este año, creo, y el año que siguiente, ¿no? No sé exactamente si se le acaba este año, se le acaba este año, creo. Tengo mis dudas, creo que se le acaba este año, que por eso Sí, está el tema de los rumores y demás, de si va a salir a Yamaha, si se va a ir a a Honda, o si Valentino Rossi se está interesando por Pedro Acosta para ser un poco el piloto que pueda batir a Marc. No sé, pero la verdad que a mí me da pena la situación porque ya digo, que creo que son los cuatro, la dupla, la doble dupla más competitiva de la parrilla y que quizá no están sacando todo el rendimiento que pueden debido a esta situación. Así que ojalá que veamos que se resuelve la situación y que poco a poco mejora, porque un piloto del talento de Pedro Acosta creo que no nos lo estamos perdiendo básicamente con esta situación y con estas cosas que están pasando dentro de KTM y todos estos rumores extradeportivos que está habiendo de posible fichaje aquí, posible fichaje allí, se irá, no se irá, se quedará, tal. Creo que eso lo que perjudica es a la competición y a que veamos nosotros espectáculo. desde luego. Bueno, no sé yo cómo está el tema en Yamaha, pero sí que sé que, bueno, no sé, es lo que se ve desde fuera, que Honda probablemente mueva ficha el año que viene a un buen nivel de cara a fichar a un piloto muy competitivo. No sé, ves que Quartararo no acaba de estar contento con la Yamaha, no sé qué va a ser de Marini, ¿sabes? Que ahora lo está haciendo bien, pero Mir estaba yendo un pelín más rápido. O sea, yo creo que Honda, tanto a Honda como a Yamaha, le interesa fichar a alguien potencialmente, vamos, competitivo. Pero bueno, y ahí está Pedro en todas las quinielas, porque sí, claro, yo creo que todo girará en torno a lo que haga él. Luego se moverán los demás fichajes, creo yo. Pero eh, vamos, un poco. yo creo que va a pasar un poco como la temporada pasada con el fichaje de Mark, que en cuanto se mueva la primera ficha, todo el resto del dominó se va a ir despejando y se va a ir moviendo. Siempre hay alguien que es el que dirige el cotarro, ¿no? Por se dice. Pero realmente lo que yo creo que Marc, en este caso está claro lo que va a pasar con él,
Alex Gresini está muy cómodo. No sé, no veo yo a dos Márquez en un equipo oficial Ducati. Y sí que veo a Pecco pegando un cambio de aires, porque las otras marcas están ofreciendo millonadas. Están pagando 12 millones de euros al Quartararo al año. Eso no lo cobra Pecco, es decir, es bueno, lo que se conoce desde fuera. Entonces, realmente, yo sé que los japoneses, Honda, potencial que tiene Honda, es el mayor fabricante de motos a nivel mundial. 17 millones de motos fabrica al año. Entonces, realmente, ahora están teniendo un bajón en MotoGP, pero no nos olvidemos que Honda sigue siendo el líder mundial en marcas. Entonces, realmente son los que tienen el potencial para fichar a los que ellos quieran en un momento dado, hacer un sobreesfuerzo. Y ahí es donde yo veo, bueno, que Ducati todavía, bueno, Ducati ahí parece ser que gana la moto, ¿vale? Y es lo que hay que demostrar, ¿no? Las demás marcas que, como hizo Rossi en su día, ¿no? También falta, se echa de menos actos de valentía, ¿no? Que como hizo Valentino en 2004, ¿no? Cambió a Yamaha, pues también buscamos algo así. Yo creo que Pedro será el siguiente en pegar un cambiazo y darle la vuelta a la situación. Veremos a ver qué pasa. Y como nos dejan en comentarios, Andrés MG que nos dice: buenas noches, ¿os imagináis que Ogura hubiese firmado con Honda? ¿Dónde estaría ahora? Ahora, sabiendo el rendimiento que está dando la Honda, sí, sería una decisión acertada, pero yo fui el primero que pensó la temporada pasada cuando Ogura le dijo que no a Honda, que estaba acertando porque Honda parecía ir en un camino sin rumbo, en una travesía por el desierto, que no encontraban, no que no trabajaran, sino que no encontraban la manera de ser competitivos y finalmente pues hemos visto que esta temporada pues estábamos todos equivocados y Honda ha sido la mayor progresión y un poco por enganchar lo que tú decías, es que Honda tiene el 40% del mercado mundial de venta de motocicletas, que esto es una barbaridad. El 60% Totalmente. restante se lo reparten todas las marcas del mundo, pero el Sí. 40% es de Honda, así que El dinero poder. no les falta. Si se calientan, tienen para tener al piloto mejor pagado de la parrilla. Y así tientas a, bueno, pues cualquiera de estos que tiene la opción de ir con Ducati y ser uno más, o tener unos fichajes de aquellos que le solucionan la vida a ellos y a sus 4 generaciones que le llevan por detrás. O sea que Total, al total. final, Y con esta situación, ¿tú crees posible una hipotética vuelta de Marc Márquez a Honda o ese capítulo ya está más que cerrado? pues el otro día se me pasó por la cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una vez. Pero yo creo que esto va a sentenciar primero los títulos que necesita para batir a uno que todos sabemos, que es, creo que es lo que él tiene en mente. Y una vez consiga eso, yo creo que le va a hacer la presión que tiene, se va a relajar y quizás se retire con Honda, o no, o se retira del Mundial directamente. Pero al final lo que ha pasado para conseguir lo que está haciendo ahora es mucho más de los que los demás todavía han hecho, ¿sabes? O sea que creo que le dará muchísimo más valor y si lo consigue, pues es un buen momento para parar de correr. Tampoco tiene por qué seguir jugándose la vida tantos años. Un tío que va a ganar 10 títulos, pues por decir algo, ¿sabes? Total, total. Y es que a priori no, salvo un Pedro Acosta que empieza a ganar títulos ya, se antoja un poco complicado que a corto plazo le puedan alcanzar, porque ahora mismo tenemos a Peco con 2, Fabio Quartararo con 1, Jorge Martín con 1, Joan Mir con 1. Ya está, no hay más pilotos campeones del mundo dentro de la parrilla de MotoGP, así que mínimo tendrán que pasar 10 años desde el momento en el que Marc Márquez se retire para que le pueden llegar a igualar si llega a esta cifra, pero a día de hoy que tiene 6 de MotoGP, 8 en total, no hay uno que esté ni mucho menos cerca, así que veremos si consigue igualar esta temporada a Valentino o si tenemos que esperar un poquito más. Yo, sinceramente, y aunque te lo voy a preguntar ahora, pero creo que esta temporada viene la temporada del empate. ¿Tú a quién ves ganando esta temporada el Mundial de MotoGP?
Es lógico, lo mismo que piensa el 99% de los espectadores. En base a lo que hemos vivido, las 4 primeras carreras, en total, contando las sprints, que las 2 primeras que la ganó todo, esa ha sido la tercera. Bueno, yo creo que Marc Márquez, está claro, que si la suerte la acompaña en todos los aspectos, va a ganar el Mundial. Total, yo me tengo que subir a este carro porque así lo estamos viendo en los datos, en las carreras y nos dejan en los comentarios, Brevery nos deja que Honda lo haga bien en el 2026 y que ficha al mejor en el 2027. En el 2027 hay cambio de reglamento, hay cambio de neumáticos, creo que las cosas pueden cambiar mucho y veremos a ver todavía del 2025 en el que estamos al 2027 qué pasa dentro de la parrilla de MotoGP, porque lo que comentábamos antes de Moto 2 y de Moto 3, un pequeño cambio en la alta competición revoluciona todo. Veremos a ver cómo afecta el tema de quitar un poquito la aerodinámica en el 2027, quitar los whole shot, esas ayudas, y creo que ese puede ser un buen momento tanto para Honda como para Yamaha de volver a ser protagonistas del campeonato. No sé cómo lo ves tú desde dentro. Bueno, yo veo que el pilotaje se tiene que bueno, se está desvirtuando un poquito, ¿no? Con todas las ayudas que tienen. Y creo que Ducati está por encima del resto a ese nivel. Entonces, al final lo que quiere es ver igualdad y si empiezan a quitar aerodinámica, ayudas en el motor y igualarlo todo un poco, luego el cambio a Pirelli, eso va a ser algo épico, porque ahí va a cambiar todo. Habrá marcas que le sienten muy bien, otras que no le sienten tan bien, igual que a pilotos. Bueno, en Moto 2 ha pasado. Arbolino, desde que pasó Pirelli, ha tenido problemas. O sea, cada piloto es un mundo, ¿no? Pero realmente ahora viene uno de los cambios más significativos, que es a nivel de ayudas y el tema de las gomas. O sea, que lo que hoy está liderando no se sabe. Bueno, estando siendo Ducati, se intuye, pero sí que es verdad que abre las puertas a los demás, como mínimo. Total, total, y que al final son cambios y un equipo puede dar con la tecla y otro que pensábamos que iba a dar con ella no da y el piloto no se termina de adaptar, así que hay que esperar. Y luego Correcto. Andrés nos deja otro comentario de Honda necesita un piloto de referencia y creo que podría ser Pedro Acosta. Pues Totalmente efectivamente de acuerdo. lo que estábamos hablando ahora, que Pedro Acosta quizá pueda ser ese punto más Y- que le dé a Yo Honda soy ese Honda, adelante. le ofrecería una cantidad estratosférica a Pedro para fichar a uno de los mejores pilotos del momento. Y con esto te aseguras ya de que luego tiene a Aleix Espargaro, que para mí es uno de los mejores pilotos que pueden haber de probadores actualmente. Ha levantado muchos equipos y es un tío que seguramente esté haciendo un trabajo espectacular detrás. Al final yo creo que todos los fichajes que ha hecho Honda se está viendo reflejado su trabajo, tanto mecánicos, ingenieros, el propio Aleix, y esta suma de todo el trabajo pues está dando sus frutos ahora. Y como digo, en las temporadas anteriores yo no considero que no trabajaran, sino que el tema era que no daban con la tecla para coger una línea de trabajo y llevarla hasta el final y desarrollarla para poder volver a ser competitivos. Y ahora lo han conseguido por todos los cambios que ha habido, por quizás ese cambio de mentalidad también de la marca japonesa, pero la realidad es que ahora está funcionando y pueden ser los que rivalicen un poquito con Ducati por esas posiciones de cabeza a lo largo de la temporada. Que repito, esto puede Sí. cambiar de hoy para mañana. Bueno, lo que está claro es que los latinos, por su carácter, Ducati y Aprilia toman una decisión, seguramente lleguen a conclusiones antes, porque bueno, desde que se conoce que los japoneses, pues todo hasta que sacan un material a la pista tiene que estar ultra mega aprobado. Y bueno, todos sabemos que en Ducati y en otros equipos, otras marcas quizás son de sangre más caliente y llegan antes a las conclusiones. Es un sistema de trabajo que está cambiando, como bien dices, fichando a técnicos europeos, que seguramente intenten tomar decisiones más rápidas.
De todo esto es lo que está llevando al cambio de Honda. Honda volverá, que no nos quepa la menor duda a nadie. Pero bueno, será beneficiará pues en algún momento por el tipo de reglamento, por el piloto en cuestión. Márquez lleva muchos años ganando y aquí pues había también mucho pilotaje por medio. O sea, realmente no sabemos qué hubiera hecho Márquez una Yamaha o una Ducati. ¿Sabes? Por eso te digo que muchas historias ahí que hacen que una marca vuelva a subir para arriba. Sí, efectivamente, y al final Pues primero es fichar a un piloto potente. eso es, eso es. Y luego, dentro de lo que ocurre en cada equipo, trasciende la mínima parte y no nos podemos hacer una idea Correcto. de todos los intríngulis que hay, de las conversaciones, de la manera de trabajar, los enfados entre unos y otros, las alegrías, las situaciones personales de cada uno. Al final, esto tenemos que tenerlo en cuenta, que los que hablamos o los que opinamos, y más aún sin estar dentro del paddock, sin estar dentro del mundo de MotoGP, es básicamente interpretar lo que vemos y dar nuestro punto de vista. Pero seguramente de lo que se habla y lo que se dice a lo que realmente pasa dista mucho de la realidad y hay muchísimas cosas que no nos enteramos, que no se cuentan y que nunca se llegan a contar porque al final esto es así y el trabajo en MotoGP, en Moto2, en Moto3 hay que llevarlo en secreto o lo más secreto posible porque las diferencias es cuando se hacen. Así que bueno, nosotros en la medida de lo posible y gracias a protagonistas como Josep, pues iremos desgranando un poquito lo que podamos saber y lo que se pueda contar y poco más y seguir aprendiendo porque Josep, hay que decir que hoy hemos aprendido bastante sobre motos, sobre el mundo del motociclismo. Creo que tienes mucho que contar y que espero poder seguir compartiendo contigo estos ratos porque parece que no, pero una pieza tan pequeña como los discos de freno y las pastillas, pues hacen que una moto pueda ir más o menos rápido y son fundamental para el funcionamiento de un campeonato como el Mundial de MotoGP. Sí. Esto da para muchos, bueno, da para muchos programas. La menor duda, no tengo la menor duda. Total, total. Pues creo que hemos, dentro del el mini guión que teníamos, hemos repasado todo lo que queríamos repasar. Hemos hecho un repaso completo al mundial en las tres categorías. Así que yo ya me doy por satisfecho. Hemos completado 1 hora y media de programa. Creo que la gente ha estado pendiente y ha estado bastante entretenida con nosotros. Nos han dejado los comentarios que hemos ido leyendo. Así que yo por mí nos podemos despedir de todos, así que Josep, una vez más, mil gracias por querer participar con nosotros en el programa, mil gracias por tus comentarios, por compartir tu sabiduría con nosotros y te espero cuando tú quieras aquí en Trata de Arrancarlo, que esta es tu casa. Estaré encantado de volver a estar contigo cuando me lo pidas, sin ningún problema. Y agradecer a toda la audiencia. Eso es, pues con esto nos despedimos de todos ustedes y les damos las gracias por haber estado al otro lado de la pantalla, por haber estado pendiente de este programa de Trata de Arrancarlo en este post del Gran Premio de Austin, Texas, el Gran Premio de las Américas, que no ha sido en la fecha en la que lo teníamos previsto por problemas logísticos de aviones que no nos han permitido estar en el día de ayer, que era cuando estaba previsto. Pero hemos disfrutado mucho, hemos aprendido con la visión de Josep, que viene directo desde allí, y hay que agradecerle una vez más el esfuerzo porque es cansado el viaje desde allí para acá y encima con los retrasos y demás de los vuelos. Así que nos despedimos de todos ustedes. Les agradecemos haber estado ahí. Gracias a Dani Matreain, a Matreain Basi y su marca por estar con nosotros esta temporada. Sports Communication School y la revista Pilot and Person de Antonio Burgueño, que también nos acompaña. Y gracias a ustedes, como digo, por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio disfrutando de esto del mundo del motorsport. Chao, chao.